Bueno, como les decía ya en clases previas, el hemograma, la bioquímica y el urianálisis, pero en esta ocasión el hemograma, pues es una técnica diagnóstica, es una prueba diagnóstica que nos permite aproximarnos a un amplio número de enfermedades. En general, el hemograma lo que está haciendo es evaluando el sistema hematopoyético. Es un reflejo, el hemograma es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel de médula ósea. Aquí el punto es que podemos nosotros observar diferentes alteraciones en el hemograma que va a ser consecuencia también de muchas enfermedades. Es decir, la interpretación adecuada del hemograma nos puede ayudar a dirigirnos hacia diferentes patologías. ¿Cuáles son esas patologías? Bueno, pues aquí pongo algunos ejemplos nada más. Con respecto a la línea roja, podemos ver alteraciones que estén relacionados con procesos autoinmunes, desde luego enfermedades infecciosas como por ejemplo hemoparásitos, neoplásicas como leucemias o como síndromes paraneoplásicos, que son ciertos hallazgos que se pueden encontrar en el hemograma que son secundarios a una neoplasia. Tóxicos como fármacos, voy a poner el puntero. Tóxicos como fármacos o ciertos compuestos que pueden generar especies reactivas de oxígeno y destruir a los eritrocitos. Anormalidades hereditarias como por ejemplo deficiencias enzimáticas también de eritrocitos o nutricionales, ¿no? De igual forma, ciertas deficiencias, por ejemplo, de hierro, de folato, de vitamina B12 pueden repercutir en la línea roja. Con respecto a la línea blanca, una de sus utilidades quizá más importantes es para identificar procesos inflamatorios, inclusive podemos subclasificarlos, si es localizado, si es sistémico, si es severo, por ejemplo. Estímulos antigénicos crónicos se pueden también indagar, parasitosis y alergias, que son propias de eosinofilias. Podemos ver leucogramas inducidos por corticosteroides, ya sea por estrés o por hiperadrenocorticismo. En algunas endocrinopatías también, les decía, por exceso de cortisol o inclusive por ausencia de cortisol se pueden ver cambios en el leucograma. Y también hay leucemias derivadas de los leucocitos. Con respecto a las plaquetas, bueno, en hemorragias, en cualquier situación en donde un paciente tenga hemorragias localizadas o sistémicas, verificar lo que está sucediendo con las plaquetas es uno de los primeros pasos para el abordaje diagnóstico. También puede influir enfermedades inmunomediadas como trombocitopenia inmunomediada, que sí es una enfermedad que reduce el valor de plaquetas de forma muy importante. Podemos ver en daño endotelial, más bien se puede ver también alteraciones plaquetarias o las mismas plaquetas pueden hacerse neoplásicas, es decir, los megacariocitos. Bueno, el punto es que el hemograma puede, les decía, dirigirnos hacia alguna de estas alteraciones o inclusive otras, ¿no? Aquí quise poner un resumen. Bueno, entonces ahora lo que quiero que revisemos es como la vista general de lo que es un hemograma para después ya irnos en particular a cada una de las líneas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en el hemograma tenemos los datos de la reseña. Ya en el video previo, en la clase previa, vimos por qué es muy importante tener estos datos de identificación, raza, edad, sexo, especie, y que inclusive, dependiendo de esta información, podemos considerar normal o anormal ciertos hallazgos, ¿no? Pusimos ahí algunos ejemplos. De la anamnesis ya hemos hablado también, un resumen de lo más importante de la historia clínica, los signos clínicos y las alteraciones en las constantes fisiológicas, la anamnesis. Tratamientos por la serie de tratamientos que pueden alterar, en caso del hemograma, por ejemplo, la respuesta leucocitaria, ¿no? Que quizá ahí es donde los corticosteroides pueden tener una mayor influencia. Después, la fecha y hora de muestreo que nos permite conocer el manejo, el envío y la conservación de la muestra. Ya con respecto a los analitos del hemograma, tenemos aquellos que se van a asociar con la línea roja, como es el hematocrito, hemoglobina y eritrocitos, que básicamente nos están proporcionando la misma información,
pero también tenemos BGM y CGMH, que se les denomina los índices eritrocíticos y que nos permitirán clasificar la anemia. Por otro lado, los reticulocitos, que son muy importantes en todos los hemogramas, bueno, en todos los hemogramas de pacientes con anemia, porque nos van a permitir saber si hay regeneración medular o no. La línea blanca que consta del conteo total de leucocitos y posteriormente del diferencial de los diferentes leucocitos que vamos a comparar con el valor de referencia y dependiendo de su respuesta o comportamiento nos va a dirigir hacia las patologías que ya habíamos visto anteriormente. De eso consta el leucograma y de ahí pues viene todo lo que nosotros hacemos en el microscopio, ¿no? Que corresponde a la identificación de las alteraciones morfológicas eritrocíticas o en leucocitos. Esta parte es fundamental, ¿eh? Sabemos que hay una tendencia a que en clínicas a lo mejor más grandes u hospitales tengan equipos, ya equipos de hematología, equipos de bioquímica, material de laboratorio, que en cierto modo no está mal. Sin embargo, la evaluación morfológica, pues no la puede hacer ningún equipo y tampoco la podría hacer alguien con poca experiencia, ¿no? O por lo menos se escaparía información que es muy importante. A veces, inclusive, el diagnóstico etiológico lo podemos ver aquí. Entonces, el frotis sanguíneo se tiene que hacer en todos los casos en un hemograma. No se vale tener únicamente resultados numéricos. La evaluación de los aspectos más que cuantitativos, cualitativos, son complementarios y necesarios en cada hemograma. Bueno, todo esto es lo que forma parte de un hemograma. Bueno, debemos incluir plaquetas, que aquí básicamente es el número de plaquetas, si está normal, alto o bajo. La morfología quizá recobra menos importancia, pero también la solemos analizar o evaluar. Y el valor de proteínas totales, que generalmente en el hemograma se miden por refractometría. En realidad lo que estamos midiendo son sólidos totales, es decir, son solutos en un solvente. Pero ayuda y se aproxima mucho al valor de sólidos totales, pero hay que saber que hay artefactos que nos puede sobreestimar este valor, como hemólisis, lipemia, hiperglucemia, hiperazotemia. Ok. Las unidades, bueno, no está por demás decirlo, aquí en México la mayoría utilizamos unidades internacionales, cosa que no sucede en Estados Unidos ni tampoco en algunos países de Centro o Sudamérica, no en todos los lugares. En Europa sí, y en México generalmente en veterinaria sí, pero en medicina humana siguen utilizando convencionales. Bueno, pues lo importante, además de la unidad, es como que el valor de referencia, ¿no? Independientemente a qué unidades estemos más acostumbrados, pues simplemente el valor de referencia es el que nos va a estar diciendo si hay alteraciones hacia arriba o hacia abajo. El valor de referencia que generalmente utilizamos, los utilizamos derivados de la literatura, sin embargo, estos que tenemos aquí son los que se utilizan en la mayor parte del país, por lo menos los patólogos clínicos que han egresado ahí de la facultad. Y, bueno, pues estos son importantes también para poder detectar las alteraciones. Ok, ahora quisiera darles nada más 3 como reglas muy básicas en la interpretación de un hemograma. La regla número 1 sería... Primero, evidentemente, es identificar las alteraciones, es decir, del analito, cuál está normal, cuál está disminuido y cuál está aumentado, ¿no? Parece esto una simpleza, ¿no? Y en realidad sí es una simpleza, pero créanme que muchas veces pasa cuando tienen prisas o cuando no son muy observadores o cuando no le dan el tiempo suficiente para hacer el análisis, pues se te puede escapar un analito que sí estaba alto o bajo y que simplemente tú no lo viste y al no verlo no lo interpretaste y eso puede cambiar las cosas, ¿no? O la interpretación. Entonces, primero, marcar inclusive cada analito con una flechita hacia arriba o hacia abajo, un asterisco, como quieran, pero marcar todo lo anormal en cuestión numérica.
Bueno, ya que identificamos lo anormal, lo que viene, que es recomendación también, es comenzar a utilizar los términos médicos. O sea, la patología clínica tiene un lenguaje propio, ¿no? Es parte de la medicina, pues, pero sí tiene sus propios términos para cada una de las alteraciones, y lo más correcto es que nosotros nos expresemos en esos y nos comuniquemos en esos términos, ¿no? De tal manera que en vez de decir está reducido el hematocrito, es preferible decir anemia. En vez de decir están incrementados los monocitos, es preferible decir monocitosis. Y así para cada una de las alteraciones. Hay ciertos analitos que no tienen un nombre específico. Por ejemplo, ALT no dices alanino aminotransferasemia, ¿no? Evidentemente no, solo decimos incremento de ALT o de fosfatasa alcalina o de AST, ¿no? Bueno, eso. Y después quizá, bueno, aquí les muestro una tabla en donde se refieren los términos para la disminución y para el incremento de cada uno de los analitos. Y después quizá la parte sí más importante, sustancial, en donde sí se requiere también conocimiento, estudio, un poco de experiencia, es saber cuál es el significado clínico de esas alteraciones, ¿no? De tal manera que haciendo la combinación de los resultados, por ejemplo, si yo tuviera aquí una leucocitosis por neutrofilia con linfopenia, tengo que saber que esto es un leucograma inducido por corticosteroides y que puede ser por estrés o puede ser por hiperadrenocorticismo. O si yo veo una anemia no regenerativa, una leucopenia y una trombocitopenia, yo sabría que tiene pancitopenia, y al tener pancitopenia, una de mis primeras posibilidades más importantes sería pensar en una alteración directa a nivel de médula ósea, es decir, aplasia medular, ¿no? Es decir, que los incrementos y las disminuciones tengan un significado clínico y por lo tanto nos oriente hacia ciertas patologías. Esa es la parte más difícil, pero es la parte que ustedes tienen que aprender a manejar. Bueno, regla número 2. Fíjense que en algunas ocasiones se podrán evaluar los analitos de forma individual, pero al final, en realidad, se tiene que interpretar en el hemograma como un todo, ¿no? Como el ejemplo que les puse hace rato. Tendríamos que ver, analizar si hay relación de los cambios en la línea roja, con los cambios en la línea blanca, con los cambios en las plaquetas, con las alteraciones morfológicas y tratar de integrarlo, ¿de acuerdo? A veces puede interpretarse de forma individual una que otra alteración, pero la mayoría de las veces tenemos que verlo en su conjunto. Entonces, todos los analitos del hemograma se tendrán que evaluar y correlacionar. Muy bien. Y la regla 3 es que, bueno, interpretar los resultados evaluando todos los analitos del hemograma. La regla 3 es que el hemograma, como les decía, pues no es más que un estudio más, ¿no? Que se tendrá que integrar, combinar e interpretar también a la luz del resto de los estudios, ¿no? La historia clínica, el examen físico, la anamnesis, tratamientos, otras pruebas diagnósticas que se le hicieron previamente, si este es un seguimiento, si son pruebas de primera vez, en fin, aquí es donde ya se tiene que reunir todo un conjunto y tomar una decisión, una conclusión, un diagnóstico, por lo menos presuntivo o definitivo, ¿no? Dependiendo de los resultados. Entonces, integrar todo. Integrar los datos clínicos con la interpretación y obtener conclusiones. Esto sí es trabajo definitivamente del clínico, ¿no? Porque el patólogo clínico pues se queda en la interpretación de los resultados que están viendo con base en la información que nos proporcionan. Pero el clínico va a integrar ya todos los datos del paciente y entonces les decía en una clase anterior, tienen la última decisión. Fíjense que también quisiera hablar muy rápido nada más de esta técnica, porque una forma parte del hemograma, pero dos, esto me parece que sí lo deberían de hacer todos en el consultorio. Todos deberían tener equipo básico para medir un hematocrito, que básicamente es el capilar de microhematocrito, la microcentrífuga y un refractómetro. Bueno, si tienen un microscopio mejor, pero
en este caso el microscopio nos ayuda a ver microfilarias. Si lo tienen, pues ayudaría. ¿Ok? Entonces, por eso quiero mencionarlos, porque aunque no tengan todo el hemograma, esta técnica les va a dar parte de la información. Entonces, ya saben la técnica, no voy a profundizar mucho en eso, solo llenas el capilar 3/4 partes, lo sellas de la parte donde no lo llenaste, lo colocas en una microcentrífuga, accionas la microcentrífuga, que regularmente se maneja 12,000, 13,000 revoluciones por minuto durante 5 minutos, sacas el capilar y ¿qué sucedió? Se dividió la sangre en 3 porciones. La primera porción, que es los eritrocitos, y esto es exclusivamente el hematocrito, o sea, el hematocrito por definición es la fracción, volumen o porcentaje de los eritrocitos nada más en sangre. Después seguiría la capa leucoplaquetaria, así se acomodan por densidad. Aquí están, como su nombre lo dice, leucocitos y plaquetas. Y por último, el plasma. ¿Para qué me va a servir hacer esta técnica? Bueno, en principio, para detectar si el animal tiene anemia, está normal o tiene eritrocitosis. Eso midiendo exclusivamente el hematocrito. Y si tiene o no anemia, si tiene o no eritrocitosis, es un dato más que finalmente voy a incluir dentro de toda la base de datos clínicos para hacer los diagnósticos diferenciales. Entonces, hasta aquí, anemia o eritrocitosis. ¿Qué más voy a evaluar importante en este hematocrito? Bueno, en la parte del plasma, que es la parte superior, voy a evaluar características también macroscópicas. Es decir, si es normal, esto es incoloro y transparente, o si tiene alguna alteración que puede ser blanco, lipemia, que puede ser amarillo, ictericia, o puede ser rojo, hemólisis. Esos son como las 3 cambios que voy a observar en el plasma. Ahora, lo importante de evaluar el plasma es que esos cambios me están dirigiendo hacia ciertas patologías también. Por ejemplo, si yo veo lipemia, ya sabemos que puede ser postprandial, pero vamos a pensar que el animal estuvo en ayuno. Entonces, que sí es una patología la que le está produciendo lipemia. Aquí tengo las más importantes. Diabetes mellitus y pancreatitis. Bueno, quizá aquí me faltó hiperadrenocorticismo. A veces se puede ver también en hipotiroidismo. Y hay otras hiperlipidemias menos frecuentes. Pero entonces, estuvo el animal en ayuno, tiene lipemia. ¿Qué patologías me pueden producir esa lipemia? ¿Sí? Entonces, con cuestiones tan simples, ya pueden ir más o menos dirigiéndose hacia ciertas patologías. ¿Tiene ictericia? Bueno, solo tengo 2 posibilidades. Esa hiperbilirrubinemia o viene por una destrucción excesiva de eritrocitos o viene por una obstrucción del flujo biliar a nivel hepático, que es ictericia prehepática o hepática, respectivamente. Y entonces, ya cuando tengo las pruebas de laboratorio completas, pues ya lo dirijo, ¿no? Si tiene anemia regenerativa, pues entonces es destrucción. Si tiene alteraciones en los analitos que evalúan hígado, pues entonces es un daño hepático y no necesariamente son excluyentes. La hemólisis, ciertamente hemos hablado de la hemólisis, pero in vitro, que es como lo más frecuente, pero también puede ser hemólisis in vivo, es decir, destrucción de los eritrocitos, pero generalmente, cuando es el plasma rojo, la destrucción de los eritrocitos se da dentro de los vasos sanguíneos, por lo tanto, se libera la hemoglobina del eritrocito, es lo que hace, la hemoglobina es lo que hace que el plasma se vea hemolizado, y además esa hemoglobina pasa por el filtrado glomerular y se orina. Veríamos hemoglobinuria. ¿Cuál es la diferencia con la ictericia? Que en la ictericia, los eritrocitos se están destruyendo en el sistema fagocítico mononuclear, en donde el macrófago lo fagocita y tiene la maquinaria enzimática que va a convertir la hemoglobina en bilirrubina. Entonces, lo que yo vería es hiperbilirrubinemia. Y en vez de ver hemoglobinuria, vería bilirrubinuria. ¿Sí? ¿Sí queda claro la diferencia? Cuando es hemólisis extravascular, se genera hiperbilirrubinemia y bilirrubinuria. Cuando es hemólisis intravascular, se genera hemoglobinemia y hemoglobinuria. Fíjense cómo datos así tan simples, les decía, nos podrían estar hablando de diferentes cosas, porque la hemólisis, por ejemplo, si pensamos en cuerpos de Heinz, es principalmente extravascular, pero si pensamos en anemia hemolítica inmunomediada mediada por complemento, es principalmente intravascular.
en fin. El chiste es que evaluar el plasma, el color del plasma, es muy importante. Ahora, con el refractómetro, es decir, cortan el capilar en donde tienen el plasma, colocan 2 gotas en el refractómetro, las ven a contraluz y eso nos permitirá saber si hay hipoproteinemia o hiperproteinemia. Ajá. Y entonces ayuda mucho en patología clínica y en interpretación que tengan siempre en mente las causas generales de ciertas alteraciones, ¿no? Y digo causas generales porque todas las causas particulares de hipoproteinemia tendrán que entrar dentro de una de las generales. No sé si me explico. Pero el punto es que siempre que haya hipoproteinemia, va a ser por alguna de estas 5 razones que vemos aquí. O es falta en el aporte, o es disminución en su síntesis hepática, es decir, insuficiencia hepática, o es pérdidas que pueden ser por vía renal, por vía entérica, o que puede ser a terceros espacios, por ejemplo, en la acumulación de líquido en tórax o en abdomen, o en edema también. Entonces, cualquier causa de hipoproteinemia entra dentro de una de estas, ¿no? Y bueno, posteriormente se tiene que confirmar. Y si es hiperproteinemia, deshidratación, inflamación crónica por hiperglobulinemia, esta neoplasia, mieloma múltiple, que son células plasmáticas que proliferan en médula ósea y sintetizan anticuerpos en grandes cantidades, o enfermedades inmunomediadas, ¿no? Bueno, esto también ténganlo en mente porque, pues finalmente es el inicio también de la interpretación del hemograma. Ok. Bueno, hasta aquí dejamos esta breve introducción, esta visión como general global del hemograma. Y ahora sí, en las próximas clases nos vamos ya a enfocar a cada una de las diferentes líneas. Estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase.